Buenas a todos, gente, ¿cómo andamos? Espero que estén muy pero muy bien. Un video cortito para mostrarles un nuevo formato que incorporamos recién en la versión 2.4 de Content Curator, que está muy bueno. Y para que entiendan lo que les quiero comentar, se lo voy a mostrar directamente, que es mucho mejor verlo de forma visual. Nosotros cuando, por ejemplo, generamos un encabezado H2, H3, etcétera, etcétera, en la sección de curaciones o generación manual de los contenidos, teníamos acá para seleccionar el formato. En este caso era formato párrafo, que lo que hacía era crear 3, 4 párrafos sobre la temática en concreto que estamos seleccionando. Por ejemplo, seleccionamos esta opción de cómo ser preceptor en Argentina y le damos a formato párrafo, ejecutamos la curación de contenidos y después de unos segunditos lo que va a hacer el plugin es para esa keyword generar un encabezado H2 o lo que nosotros seleccionemos, ¿no? Eso es lo que hacía típicamente el plugin y que por supuesto sigue estando disponible esa opción de generar contenido con formato párrafo en este caso, ¿no? Pero además tenemos el formato lista, también lo teníamos desde antes, que lo que hacía era crear una lista de contenidos. Esto sirve mucho, por ejemplo, si tenemos un encabezado H2 de frases, por ejemplo, las mejores frases para tal cosa, o apodos para tal cosa, o cómo hacer, cómo arreglar Windows 10, cómo resetear esto, cómo hacer lo otro. Para ese tipo de contenidos de how-to o de frases, de mensajes y demás, está muy bueno el formato lista, porque lo que hace es, justamente, en lugar de poner párrafos, crear listas con respondiendo esa consulta, ¿no? Después tenemos formato tabla, lo que hacía era crear una tabla HTML, muy bueno para comparativas y demás. Y después tenemos formato respuesta, que lo que hacía era responder una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos esta, que hay que estudiar para ser preceptor, podríamos poner con formato respuesta y lo que hacía era responder justamente esa pregunta. Lo que cambia acá en los formatos son los prompts integrados que nosotros usamos para llamar a OpenAI, ¿no? Con cada uno de estos formatos tenemos un prompt diferente para justamente crear ese tipo de contenido, ¿no? Un formato, una lista, una tabla o una respuesta. Lo que agregamos ahora fue el formato variado. ¿Qué hace esto? Lo que hace es un prompt que es, digamos, tiene diversas cosas, que lo que hace es, dependiendo de la keyword, va a agregar párrafos, listas, tablas o una variante de todas ellas. Estos son contenidos un poquito más completos, un poquito más largos suelen ser, y justamente lo que hace es OpenAI definir qué tiene que agregar en base a la keyword que estamos agregando, ¿no? Por ejemplo, que hay que estudiar para ser preceptor en Argentina, vamos a poner formato variado y vamos a ver qué hace. Esto no lo probé antes, vamos a ver qué sale, pero lo que hace justamente es eso, ¿no? Es en base a la keyword definir qué agrega o qué no, y puede también variar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, pueden agregar párrafos, también listas, o párrafos y una tabla, o las tres cosas, dependiendo justamente de la keyword, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué hay que estudiar para ser preceptor en Argentina? Acá puso 2 párrafos, metió una lista, acá metió otro párrafo, otra lista y otro párrafo de conclusión. En este caso, por ejemplo, una tabla no tenía mucho sentido, así que por eso no la agregó, pero ven que es un formato mucho más variado y mucho más completo que el resto. Salvo que quieran hacer algo en particular, por ejemplo, formato párrafo por algo o lo que sea. En este caso yo recomiendo muchas veces usar este formato variado porque justamente nos va a variar el contenido. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver otro, dónde estudiar para ser preceptor, con formato variado. Y vamos a ver qué sale, a ver si me agrega una tabla, una lista o qué hace en este caso. Esperamos unos segunditos. Y acá tenemos de nuevo el contenido generado. Acá hizo un párrafo introductorio, acá le metió una lista y bueno, en este caso metió 2 párrafos. Probablemente si nosotros metemos una keyword que sea conveniente agregar una tabla HTML, lo va a hacer automáticamente porque todo eso está incluido dentro del prompt. Pero bueno, acá está bueno porque da formatos variados, no nos van a quedar todas las respuestas iguales. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, acá 3 keywords, no sé, por ejemplo esto, le damos formato variado y esperamos unos segunditos, probablemente también va a variar las respuestas entre todos los H2 y no nos va a quedar todos igual, no nos va a quedar todo con listas, todo con párrafos o todo con tablas, etcétera, etcétera. Nos va a variar las respuestas. Eso está muy bueno porque de cara a Google, cuanto más variado sea, mejor, ¿no? Cuanto menos patrones demos, mejor. Así que vamos a esperar unos segundos para ver qué sale. Y acá tenemos generado el contenido. Hay que estudiar para ser preceptor, nos da 2 párrafos. Ven, en este caso solamente colocó párrafos. Bueno, acá también, y le agregó las listas. Y después, respondiendo a esta consulta, la respondió con párrafos y listas y queda todo muy variado y muy, pero muy interesante. En este caso podríamos copiar el contenido, vamos a cerrar y lo agregamos acá adentro, ¡tuc! Y ya estaríamos respondiendo esas consultas, esas queries y estas palabras clave que no teníamos dentro del contenido y ahora sí deberían mejorar su posicionamiento. Así que nada, gente, era para comentarles esa nueva opción que agregamos, esta nueva función de formato variado, que está muy, pero muy bueno porque genera diversos tipos de respuestas. Cualquier duda me comentan. Un abrazo grande.